Los araucanos o mapuches, un pueblo orgulloso, un pueblo nunca sometido o por lo menos nunca sometido del todo. Ese es el tema del que va a tratar este vídeo. Lo voy a enfocar de forma general, un vídeo de generalidades sobre los mapuches, los araucanos, las guerras de la Araucanía y también las guerras posteriores, pues un par de notas generales que servirán de base para futuros vídeos más detallados sobre acontecimientos más específicos. Este va a ser más generalista. Entonces, los araucanos o mapuches. Se les llama mapuches en general, lo que pasa es que araucanos era como les llamaban los españoles. Pero bueno, el nombre realmente ellos, yo creo que tengo la sensación por lo que he podido ver, que se llaman a sí mismos más mapuches, y en Chile realmente se les llama mapuches. Sigue existiendo esa etnia. Tienen una bandera, de hecho, una bandera obviamente creada recientemente, ¿no?, para el colectivo mapuche, y es uno de los colectivos indígenas reconocidos oficialmente, y de hecho incluso a día de hoy en Chile hay una cierta problemática, ¿no?, con el tema de los mapuches. Los mapuches o araucanos vivían en una zona llamada la Araucanía por los españoles, que era el sur de Chile, y en menor medida una parte de Argentina. Os pongo ahí el mapa. La zona original, y donde sobre todo se les puede ver, es en Chile, ¿no? Es en la parte de Chile a Argentina. Se cree que fueron emigrando posteriormente. Hubo algunos desplazamientos posteriores por las presiones y los enfrentamientos con los españoles y demás. Eso provocó algo de desplazamiento de población mapuche a ciertas zonas de Argentina, pero su zona originaria es Chile. Los mapuches araucanos eran una civilización que habían alcanzado, bueno, cotas de desarrollo bastante razonables, incluso más, por lo que se ha investigado recientemente, más de lo que la historiografía tradicional les había concedido. Era un pueblo que conocía la agricultura, era un pueblo semisedentario, era un pueblo que complementaba la agricultura pues con ganadería, con caza y pesca. Sabían fabricar viviendas de madera, de adobe y de paja. Entonces, bueno, no eran como los indios de norte. Su grado de civilización y de desarrollo estaba como a medias entre las grandes civilizaciones, eh, como incas y aztecas o así, y los indios de Norteamérica, que eran más nómadas, ¿no? Pues los araucanos estarían ahí en un rango intermedio, por así decirlo. Los araucanos, se tiene constancia de ellos de que entraron en conflicto con el imperio inca en su día. Ya antes de la llegada de los europeos a América, ya tuvieron conflictos con el imperio inca, pero parece ser que el imperio inca no pudo conquistarlos. Parece ser que el Tupac Yupanqui, que es el soberano inca que llevó al imperio inca a su máxima expresión, habría obtenido algún tipo de victoria muy pírrica contra ellos, pero no llegó a progresar mucho en su conquista. Los incas no hicieron grandes progresos en su conquista, solo avances pequeños. Las crónicas españolas parecen confirmar estos enfrentamientos incas versus araucanos. En cualquier caso, cuando empezó la última guerra civil de los incas y luego la posterior desaparición del imperio inca a manos de los españoles, pues obviamente la presencia incaica allí se redujo a cero, y los araucanos se vieron totalmente libres de esa presión, ¿no? Los incas eran una nación aparentemente más grande y poderosa, pero la realidad es que no pudieron someter a los araucanos. Y entonces, como los españoles habían hecho el quítate tú para ponerme yo, ahora eran los españoles los que hacían frontera con los araucanos o mapuches. Y bueno, pues se produjeron una serie de conflictos llamados por los españoles la guerra de la Araucanía, lo cual es engañoso porque no es una sola guerra, sino una serie de conflictos interrumpidos por treguas y pactos. No es una sola guerra, pero bueno, por llamarlo de forma unificada, se le puede llamar así. Algunos cronistas de la época le llamaron el Flandes indiano, porque fue una guerra de desgaste. Una guerra en la que España invirtió recursos y hubo un cierto desgaste, hombre, no tanto como en las guerras europeas, pero sí, una guerra basada sobre todo en guerra de guerrillas y conflictos a pequeña escala. En posteriores vídeos podemos hablar de Lautaro, Caupolicán, Valdivia, bueno, hay una serie de temas y una serie de batallas bastante interesantes, pero no voy a entrar en profundidad. Decir que era sobre todo una guerra de guerrillas, que hubo ciertas zonas de llanuras
zonas en las que los españoles sí que consiguieron establecer asentamientos, por ejemplo Santiago de Chile, que alguna vez fue atacada por los araucanos, pero en general alrededor de esa zona los españoles consiguieron mantener el territorio, pero luego más hacia el sur no pudieron expandirse, o por lo menos los pocos asentamientos que pudieron hacer tuvieron que ser abandonados por los constantes ataques de los mapuches. Y los mapuches no pudieron ser sometidos, y de hecho España en el siglo XVII cambió su política a política de guerra defensiva, y se fue reduciendo un poquito la intensidad de los conflictos hasta que ya en el siglo XVIII, ya en la segunda mitad del siglo XVIII, se produciría la paz, entre comillas, definitiva, ¿no? entre españoles y mapuches. Fue una guerra caracterizada por elementos de rapiña y pillaje por ambos bandos. Los mapuches o araucanos atacaban los asentamientos de colonos, matando a las familias, robando el ganado o haciendo ratos de mujeres. Esto era muy común y dio lugar a bastante mestizaje entre los araucanos. Mestizaje sobre todo por el rapto de mujeres europeas, ¿no? Esto contribuyó bastante al mestizaje de los araucanos, un mestizaje parcial. La evangelización por entrar en contacto con los españoles fue también parcial, porque siguieron también mezclando con sus costumbres ancestrales. Decir que los araucanos destacaban por una especie de estatuas funerarias que hacían y tenían ritos funerarios de bastante complejidad. Otra cosa que se me olvidó decir es que también tenían un juego de pelota característico, que jugaban con unos palos. Y nada, una de las causas de este éxito de los mapuches a la hora de combatir europeos, a diferencia de otros pueblos latinoamericanos u otros pueblos otros pueblos americanos en general, es básicamente el hecho de que los araucanos copiaron las tácticas europeas desde el minuto uno. Empezaron a emplear lanzas largas, empezaron a usar trampas y tácticas específicas para neutralizar la caballería, usaban como una especie de boleadores para enganchar a las patas de los caballos o trampas o así. Empezaron ellos también a robar caballos y armas de fuego y a usarlos enseguida. Todo esto fue gracias a Lautaro, que era un araucano que se había criado con los españoles, luego desertó y se unió a los guerreros araucanos, y ya desde el minuto uno les enseñó a copiar las tácticas europeas. Esto fue muy clave y fue lo que desmarcó a los araucanos de otras civilizaciones que no pudieron adaptarse tan rápido a los europeos y por eso sucumbieron, ¿no? Ahí estuvo un poquito la diferencia y el éxito de los araucanos. También el hecho de que los araucanos no tuvieran un gobierno central definido con una capital concreta los hacía más difíciles de conquistar, porque por ejemplo conquistar a los aztecas y a los incas, si secuestrabas a su soberano y conquistabas la capital, ya caía todo el imperio como un castillo de naipes, pero los araucanos, al estar más dispersos y hacer guerra de guerrillas, era más complicado someterlos. Se daba esa paradoja de que a pesar de no estar tan avanzados como los grandes imperios, luego eran más difíciles de conquistar. Y al final estas guerras de españoles y mapuches, estas guerras de la Araucanía se fueron prolongando sin resultados definitivos, hasta que ya en el siglo XVIII se estabilizaron las fronteras de unos y otros, se llegaron a una serie de pactos, se redujo mucho la intensidad de los conflictos, se llegó a una especie de aparente paz en la que se concedieron bastantes derechos a los araucanos. Y entonces, ¿qué sucedió? Al finalizar el siglo XVIII y comenzar el siglo XIX, ¿qué sucedió? Pues la independencia de Chile. Irónicamente, en las guerras de la independencia, para que veáis lo irónica que es la historia y lo irónico que es la vida a veces, que los araucanos se pusieron de parte de los españoles, se pusieron de parte del bando realista, aunque no se implicaron mucho en la guerra de la independencia de Chile, pero en lo poco que se implicaron estuvieron de parte del bando realista y contrarios a la independencia. ¿Por qué? Porque con España ya habían conquistado un estatus que les interesaba. España les garantizaba un estatus de libertad, les había tenido que garantizar un estatus de libertad que ya les interesaba mantener. Entonces se pusieron de parte del bando realista, pero no les salió bien la jugada porque Chile se independizó. Y entonces la cuestión araucana, la cuestión mapuche la heredó Chile. El problema de los mapuches lo heredaron los chilenos. Y también se produjeron conflictos con Chile. Al igual que se habían producido con los españoles, también se produjeron conflictos con Chile. Los mapuches son guerreros orgullosos y no se iban a dejar someter tan fácilmente por Chile como país independiente, ¿no? Entonces, hubo bastantes problemas y de hecho los araucanos no serían integrados. Hubo también una serie de conflictos que no entraré en detalle,
pero no serían integrados hasta ya muy avanzado el siglo XIX. Muy avanzado el siglo XIX, no se les integró y aún así se les ha integrado entre comillas porque son una etnia claramente diferenciada y se les ha discriminado bastante. Se les ha hecho política de darles alcohol o alcoholizarlos para crear división entre una tribu y otra, se les confiscó tierras en su momento, se les obligaba a demostrar que las tierras eran suyas si no se les confiscaban, pero claro, ellos no tenían títulos de propiedad escritos, entonces claro, para ellos era muy difícil probar que una tierra era suya, ¿no? Entonces era complicado, hubo bastantes problemas, hubo y hay. A día de hoy los mapuches son una etnia diferenciada, una etnia que reivindica cierta discriminación y reclama sus derechos, está reconocido oficialmente como grupo indígena y una serie de grupos indígenas diferenciados, aunque estén dentro de algún país latinoamericano, son grupos reconocidos oficialmente, ¿no? Y los mapuches están entre ellos. Por poder podría estar alguno viendo este vídeo, así que le mando un abrazo y nada. Este es un vídeo de generalidades sobre los mapuches y sus guerras, que ya veis que conquistar, nadie los ha conquistado salvo Chile, y Chile los conquistó entre comillas porque bueno, mantienen un poco su carácter independiente y orgulloso, ¿no? Son un pueblo sin duda indómito y haré más vídeos con más detalles sobre conflictos concretos relacionados con la guerra de la Araucanía o con Chile y los mapuches. Así que nada, darle like al vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.